La época del cine de oro mexicano tuvo lugar entre el año de 1935 y 1958. Fueron tiempos en los que el cine mexicano tuvo un gran éxito debido a la calidad de sus películas. Fueron incluso reconocidas internacionalmente. Todo comenzó en el año de 1903, cuando el mexicano Carlos Mongrand realizó el cortometraje documental Los Charros Mexicanos. A partir de ese momento, la cinematográfica mexicana tuvo una gran presencia más o menos significativa en la Ciudad de México. 27 años más tarde es cuando la época comenzó a florecer, cuando coincide con el inicio de la estabilidad política posterior a la Revolución, materializada en el gobierno de Cárdenas. Entre 1930 y 1932, Sergei Eisenstein estuvo en México filmando la película Que Viva México. Aunque la obra nunca se terminó, su presencia ejerció una fuerte influencia en muchos cineastas mexicanos, por lo que en 1935 la productora nacional ya contaba con 3 foros de filmación, al igual que su competencia México Films. Y 3 años más tarde, la industria del cine era la segunda más grande después de la industria petrolera. Cárdenas desarrolló distintas estrategias para impulsar la cinematografía nacional, pues la comedia ranchera situó a México como el mayor exportador de películas entre los países latinoamericanos. Este apoyo estatal continuó con el régimen del presidente Manuel Ávila Camacho, a quien a su vez vio cómo la cinematografía tomaba un nuevo impulso producto de la Segunda Guerra Mundial y de la entrada de Estados Unidos en el conflicto. De hecho, el análisis de 2 productores en esta etapa nos revelan las causas del éxito y algunos de los marcadores más grandes caracterizaron a la época de oro. Estas 2 grandes cintas fueron Allá en el Rancho Grande y Enamorada. Alrededor de 1945 y 1951, el estudio Chaburrusco, propiedad de la productora Clasa, en asociación a la empresa norteamericana Ryoko, contaba con 180,000 metros cuadrados en donde se situaban 12 foros, mientras que México contaba con 58 foros de filmación, que daban a cuenta a una excelente capacidad productiva. Ahora pasaremos a ver algunos personajes más característicos de la época del oro cine mexicano, que hasta la fecha son venerados como verdaderos dioses, no solo en México sino en gran parte de Latinoamérica. A su vez, se produce en lo que es un posible estereotipo y los arquetipos de Norteamérica, como el famosísimo Pedro Infante, considerando como uno de los galanes de esa época. María Félix, reconocida por su gran personalidad. Saran García, recordada como la abuelita de México, que por cierto, quien es ella la que posó para la marca del logotipo de chocolate abuelita, así como Dolores del Río, Tito Guizar, René Cardona, Jorge Negrete, Esther Fernández, Luisa Goulart, Abel Salazar, Pedro Armendáriz, Joaquín Pardeve y claro, nunca se puede olvidar a los cómicos tales como Cantinflas, Tintán, Germán Valdés y Chavillasco. Así como ellos, hay muchísimos más que conforman la época del cine del oro mexicano. ¿Qué características tuvo y cuál fue su impacto social? Los modelos de vida y los valores del cine mexicano de la época proyectadas en la pantalla cumplieron una doble función, la de presentar estereotipos con los que el público podría identificarse y ser guías de comportamiento, lenguaje, de costumbres, las relaciones de parentesco, la maternidad, el adulterio, la belleza como feminidad, la pobreza sobrellevada con la honradez. Así, el cine de oro participó en la elaboración de una identidad nacional y popular, ayudando a consolidar elementos identitarios divulgados. En un primer momento, la Revolución Mexicana y posteriormente el cine volvió típico y fácilmente imitable. Carlos Monsiváis tiene la frase precisa para identificar el cine de la época, la cual es autos sacramentales de mexicanidad. Este despliegue de mexicanidad ayudó a revertir el cómo era vista la imagen de lo mexicano construida por la industria de hollywoodenses, y también resignificó lo que al principios del siglo XX se fabricó como un conjunto de estereotipos mexicanos. Así, consciente o inconsciente, la época de oro ayudó a que se derrumbaran estos estereotipos y construir otros.
Poco a poco, la práctica cinematográfica del periodo fue configurándose como una industria que nacionalizaba las convenciones y las fórmulas de los vecinos del norte y les agrega un toque local a través de la historia y personajes. Actualmente vivimos en un mundo en el que la audiencia mayoritariamente decide ver algo como Mireyes versus Godínez en lugar de una película como Roma. No tenemos nada en contra de la gente que decide ver películas como No te manches Frida o ¿Qué culpa tiene el niño? Tanto el cine de arte como el cine comercial no es para todos. La subjetividad es lo que le da rango y belleza a este arte, pero en lo anterior no cambia el hecho de que el cine mexicano actual, en nuestra opinión, es horrible y en qué consecuencias seguimos dándole una pésima fama. Por ejemplo, en nuestra opinión, si tomamos en cuenta una referencia del cine mexicano en la época de oro, lo que hacía tan buenas a esas películas es que encontrabas variedad de historias. Tomemos una de nuestras cintas favoritas como ejemplo. Dos tipos de cuidado, la cual de hecho sorprendió desde el inicio, porque cuenta con una tragedia que evoluciona a una comedia. Narra un abuso, el cual es un tema tabú, pues estábamos en 1953. Otro ejemplo de esto es el filme María Candelaria, el cual toca tema como el clasismo, relatando a su vez un suceso romántico, o por el otro lado, historias como el exilio de los españoles, vida campanina, machismo y sexismo. En comparación, el cine mexicano actual sigue una fórmula muy mala, la comedia romántica basada en clichés y paradigmas sociales y de clase. Las comedias románticas suelen ser catalogadas como algo negativo, y la mayoría lo son, pero son entretenidas y ligeras, sirven para pasar el rato y olvidarse de los problemas cotidianos. A veces es sano pensar así y a veces no. Pero el cine mexicano, por favor, no exageres, la comedia no necesita ser ni vulgar, soeces o rematadamente simple que rayen en lo que es francamente tonto. Creemos que se puede funcionar si se hace con moderación o con inteligencia, como Superbad. El cine de antaño en México tenía cierto grado de inocencia debido a que en esos años no era permitido hablar de manera muy explícita en ciertos temas. Un ejemplo de esto es ¡Ay, qué tiempos, señor Don Simón!, donde la comedia son golpes, nervios en los que el personaje es bonito de ver, es tranquilo, es lo que les da el encanto a los productores de esa época, lo relajan, es un humor inocente, sin mucha violencia o dolor. Una pregunta muy frecuente que ha surgido es ¿quién tiene la culpa de que al momento de crear historias se llenen de estereotipos mal planeados o sin investigación, con una fotografía y cortes dudosos y patrocinadores forzados? La conclusión a la que han llegado los guionistas y estudios es algo interesante que veremos a continuación. Desglosaremos los puntos y el porqué. Bueno, los guionistas, en sus propias palabras, dicen: el mundo cambia y los adolescentes también. Sin embargo, en nuestra opinión, quisiéramos ser más comprensivos con los escritores y guionistas de las películas de la actualidad, pero no podemos. Es sumamente complicado darles el punto bueno, porque bien podrían escribir cosas buenas si hubiera investigación. Por ejemplo, en la película Mireyes contra Godínez podría haber sido una película entretenida si hubieran investigado cómo se comportaban estas dos personas realmente. Y el cómo es que algunos estereotipos pueden suceder, pero siguen siendo personas y tienen más que aportar. Es importante no solo quedarse en el estereotipo. Si escuchas a la gente hablar de los personajes, se refieren a ellos como pitufos, con la única característica de la personalidad que les dan. Por eso decimos que el excusarse diciendo que dos adolescentes cambian y además de los tiempos, es un estereotipo que se creen a ellos mismos. Referente a los estudios, lo que hemos notado es que en las películas mexicanas actuales, si deseas hacer una cinta, se debe sacrificar algo para poderse realizar. Pero no en los ámbitos normales, que es para cambiar una cosa y mejorar la historia, o porque son escenas fuertes, sino a tener estereotipos. ¿A qué nos referimos con esto?
Bueno, un ejemplo de esto, en la película de Ana y Bruno, una excelente película mexicana actual, pusieron los típicos personajes del borracho acosador y de la señora super sexy para sexualizarla. Y mencionamos en específico a estos dos porque son los que se nota que se integraron porque fueron exigidos. Y los personajes quizás estaban planeados, pero no así. Y como estos hay muchos ejemplos más. En conclusión, el cine mexicano actual ha sufrido un gran golpe muy fuerte en lo que es la calidad. Hemos dejado de querer contar historias solo para hacer dinero y lo peor es que todo lo consumimos. Creemos que estos productos son los que merece el mexicano, cuando lo que merecemos es contenido de calidad, historias interesantes que cuenten una historia interesante, pero no conformarnos con estas ideas. Por eso, tantos artistas y cineastas deciden irse a Estados Unidos, porque saben que aquí no podrán realizar esas historias, y en parte es culpa del público. Merecemos más como país, en todos los ámbitos. Todas tienen su atractivo. El cine de oro mexicano me encanta. La época de Joaquín Pardavé me fascina. Pedro Infante y todo eso. Creo que son películas muy lindas, muy blancas. Y actualmente yo creo que hay unas muy buenas y otras no tanto. A mí sí me gustan las películas muy ligeras. Nunca uso el cine para analizar y para todo eso. Entonces me gusta esa parte del cine mexicano en general. Bueno, yo eh, creo que antes había mayor variedad de historias, o sea, tanto había historia ligera como películas muy dramáticas, con excelente fotografía, con mayor producción incluso. Las de ahora iniciaron bien a principios de los 90, casi llegando a los 2000, hubo un resurgimiento y había variedad de temas. Después, conforme fue avanzando el mercado, creo que en respuesta al mercado, las historias empezaron a ser repetitivas y sobre un solo tema para generar dinero. Supongo que va por ese lado. Y que lo nuevo ya es solamente buscar dinero y no contar historias.